Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Aquí en Canal 8 Multimedios vamos a tener un programa de papel y lápiz para que usted anote todo lo que nuestros invitados y también las personas que nos van a compartir sus experiencias de vida pueden ser útiles para nuestro trabajo, la vida personal, el funcionamiento de lo que hacemos a diario. Muchas veces estamos en este caminar, ¿verdad? En esta rapidez de vida, no hacemos altos para reflexionar, para actuar y accionar distintas formas, elementos que nos pueden ayudar a ser mejores. Así que pausa por ahí. Yo sé que muchos a esta hora ya están más tranquilos, están en su hogar o están también en las plataformas de redes sociales que ustedes nos siguen y después nos repasan. Porque recordarles que el programa, si bien está los jueves a las 10 de la noche, los domingos a las 4 de la tarde también, pero en redes sociales ahí queda, para que usted la revise y de hecho aquí estamos compartiendo nuestras plataformas digitales. Todos prestos, empezamos de inmediato. Es el primer caso de Pulso Empresarial en televisión que traemos a un artista, compositor, a un pianista costarricense, que hoy no solamente queremos descubrir lo que es ser compositor, pianista a corta edad, sino también cómo es el mundo del arte en el negocio, cómo él también está empezando a hacer de lo que compone de su arte un negocio. Pablo Esquivel está con nosotros, pianista costarricense, compositor, ya también en las grandes ligas del arte a nivel internacional. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Todo bien, por dicha. Arrancaste muy joven Sí, en este así es. mundo del piano Así es. o del arte. Empezaste con otro instrumento. Empecé con el piano, fue a los 7 años que vine a la casa y mi abuelo de Francia, soy mitad francés también, le había regalado un piano a mi madre. Entonces llegué a la casa, había un piano y cuando vi este instrumento por primera vez dije, wow, ¿qué es esto? Entonces empecé a tocar y desde entonces me enamoré del piano y ya a los 8 años estaba en clases y ya a los 9 años estaba tocando casi que todos los días. Esa curiosidad, yo imagino que en casa decían, no, Pablo, no lo toque, que eso es de mami, ¿verdad? O tu mamá, ¿qué te decía? ¿Qué recordás en esos primeros, ¿verdad? Momentos de interactuar con hoy un gran amigo tuyo, que es el piano? Claro, bueno, es muy curioso porque vengo de una familia que somos 6 en total, somos cuatro hermanos. Y cuando llegué a la casa estaba con mi hermano mayor, Mateo, que me lleva solamente un año. Y en verdad fue él el que empezó a tomar clases antes que yo. Y yo dije, yo quiero hacer lo que está haciendo mi hermano también. Entonces empecé a tomar clases con él y ya cuando él dejó el piano, yo dije, bueno, está bien, voy a coger el tiempo que él estará dejando. Y así empecé a, digamos, tener más curiosidad, más horas en el piano, más tiempo a solas con el piano. Y desde pequeño uno siempre está buscando por esos lugares de seguridad, ¿verdad? Hoy en día, tristemente, muchos niños lo hacen con electrónicos, con el iPad, pero en ese momento, por dicha, me llegó el piano y sentí mucha seguridad con ese piano, ¿verdad? Me sentaba a los 7 años, empezaba a tocar las teclas y yo decía, wow, qué locura que puedo producir sonidos tocándolos con mis manos, ¿verdad? Y entre más empecé a entender el lenguaje del piano, cómo servía, toco estas notas y suena así, ¿verdad? Toco estas dos notas y suenan así diferente. Entre más empecé a entender el lenguaje, más me fasciné por lo que yo podía transmitir con este instrumento, ¿verdad? 8 años, 9 años todavía, ya Pablo era más intenso con el piano. Eh, ¿Qué pensamientos iban saliendo, Pablo, incluso, no sé si ya más grande, de tus compañeros de la escuela, por ahí el colegio que te querían sacar de una onda, pero estabas muy presente con el instrumento? Sí, yo diría que tuve una niñez abnormal.
como te mencioné, a los 7 años comencé, a los 8 años ya tenía clases todos los días y a los 9 años fue cuando me salí de la escuela porque le dije a mis padres, quiero tocar piano todo el día, ¿verdad? Quiero practicar todo el día. Y también fue cuando comencé mis estudios en el Instituto Superior de Artes con los rusos, que me han formado de gran maravilla, ¿verdad? Me han dado muchísimas herramientas, pero la formación rusa es muy estricta. Entonces a los 9 años ya estaba practicando unas 7 horas al día, ¿verdad? 7 horas al día, 8 horas al día, y no era porque estaba forzado, sino porque quería, ¿verdad? Otra vez, porque ese era mi refugio, ¿verdad? El piano, la música era mi seguridad. A los 7, 8 años, 9 años, ya digamos que el piano se había vuelto mi mejor amigo entonces. Em, entonces sí fue una niñez verdaderamente un poco diferente, ¿verdad? Y a los 9 años vi una película que se llamaba August Rush, de un niño que fue huérfano y igualmente a través de el piano y la música encuentra su seguridad, su refugio y audiciona para entrar a Juilliard School of Music en Nueva York, que es una escuela muy prestigiosa, de muy alto nivel. Y para entonces, cuando terminó la película, le dije a mis padres, quiero entrar a Juilliard, ese es mi sueño. Y ahí tenía 9 años, ¿verdad? Igualmente, estaba tocando todos los días, era todo para mí, digamos. Y entonces mis padres me dijeron, bueno, es muy lindo soñar, ¿verdad? Definitivamente te podemos apoyar, pero hay que también entender la realidad, ¿verdad? Estoy aquí en Costa Rica, para irme a Estados Unidos sería muy difícil llegar hasta allá, llevar a toda mi familia también a Estados Unidos, ¿verdad? Pero digamos que así comenzó el sueño para irme para Estados Unidos y para seguir con el piano, ¿verdad? Y sí, para resumir esto, fue una niñez un poco dura, definitivamente, pero que sí me enseñó mucho, ¿verdad? Y me enseñó a forjar elementos que me ayudan a ser la persona que soy hoy. En esta parte, Pablo, a veces uno puede hacer el comparativo de la niñez en lugar de los carritos eran las teclas, ¿verdad? En Claro. lugar de ir a jugar algún deporte con compañeros, eran las teclas, el mundo del piano. Ahora que estabas haciendo la descripción de que es tu mejor amigo, ¿le pusiste nombre en algún momento al piano? Es muy curioso porque justamente estaba hablando de eso hace unos días. Nunca le puse nombre al piano, pero ¿Y hay es alguna justificación del por qué? una justificación, yo diría, porque era como un amigo invisible. Existía ahí, pero como que la gente no te creía que había un amigo, ¿verdad? Aunque sí tengo que decir que lo trataba como alguien vivo, ¿verdad? Yo sentía que la madera del piano respiraba y el piano al final del día, en mi opinión, sí está respirando, ¿verdad? El piano lo que hace es que reproduce lo que el pianista está sintiendo, ¿verdad? Es como un caballo. Cuando uno se acerca a un caballo con nervios, con agitación, con miedo y se monta el caballo siente esas emociones y por ende el caballo siente el miedo, ¿verdad? Es igual con el piano. Si yo me siento en un piano a tocar, a practicar y estoy súper nervioso, súper estresado, el sonido que va a salir del piano va a ser con estrés, ¿verdad? Entonces sí veía el piano como una extensión de mis emociones, ¿verdad? Algo tangible, algo que respiraba. En este caminar, Pablo, en la vida, has encontrado personas que han sido muy, muy buenos aliados, que siempre han estado, aparte de familia. Claro que sí. En esos últimos 12 años, 13 años que he estado tocando piano, han venido muchísimas personas a mi camino. Comencé, como te dije, en el Instituto Superior de Artes, a donde tuve una educación muy rígida con los rusos, pero en ese momento se volvieron como mi segunda familia, ¿verdad? Los veía casi que todos los días. Ya cuando me fui en Estados Unidos, tuve otros mentores musicales y Juilliard también traía, por ejemplo, a mentores que se ocupaban de la salud mental de los artistas porque era un programa muy competitivo. Entonces sí hubieron personas que me ayudaron con este camino, pero yo diría que el mentor que ha tenido más influencia en mi vida vino más que todo de la parte personal y no de la parte musical,
¿verdad? Y eso es un tema que me brinda mucha pasión. Muchos artistas se enfocan solamente en el arte de ellos o de ellas. Al final del día sí, soy un artista, pero también soy un humano. ¿De qué puedo aportar yo, Pablo Esquivel, más allá que el piano y más allá que la música? ¿Verdad? Y esto fue lo que me hizo entender mi mentor. Más bien, la primera pregunta que él me hizo fue, ¿quién es Pablo? Y entonces yo le dije, bueno, Pablo es alguien que viene de Juilliard, que toca el piano, y me dice, no, 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 ¿quién es Pablo? Y yo, es un compositor, pianista, y hace, no, si le quitamos la música, si le quitamos la composición, si le quitamos el arte, ¿quién es Pablo como un humano y qué puede brindar él a otras personas? ¿Verdad? Y eso fue un cambio muy importante y creo también que los artistas se deben de preguntar esa pregunta. El arte es una extensión de nuestras emociones, pero el arte no es quiénes somos nosotros como humanos, ¿verdad? Y creo que hacer esa separación es muy importante y muy sano también, ¿verdad? Hay un capítulo que no hemos hablado. Está con nosotros Pablo Esquivel, pianista y compositor costarricense aquí en Pulso Empresarial. No hemos hablado de que lograste entonces el sueño. Sí. Fuiste a Nueva York, Sí. a la escuela. Correcto. Sí, después de ver esa película se me vino el sueño. Y a los 9 años había ganado mi primera competencia internacional. Entonces tuve que viajar a Nueva York con mi papá. Y en ese entonces, antes de irnos, unos días antes, mi profesor ruso me dijo, vea, tengo este contacto de esta profesora rusa que conocí hace 15 años y yo sé que es parte de Juilliard. Cuando lleguen a Estados Unidos, intenten de llamarla. Llamamos a la profesora con el número que nos habían dado, llamamos y ya no era un número existente, ya no existía el número. Pero ahí no se termina la historia. Mi papá dice, bueno, vayamos a Juilliard, vayamos a la oficina y le decimos que tenemos este número de esta profesora que se llamaba así y que nos gustaría conocerla. Fuimos a la oficina, mi papá le dijo eso y nos dice, usted está loco, aquí eso no se puede hacer, ¿verdad? No se puede pedir el nombre de una profesora y que uno se vea con la profesora, es contra el protocolo de la universidad, porque si no todo el mundo lo haría, ¿verdad? Entonces mi papá le dice, bueno, pero por favor, nos permite dejar un mensaje, por lo menos, para que lo vea. Y el guarda dice, bueno, está bien, pueden dejar un mensaje, una nota, pero quién sabe si lo ve. Dejamos el mensaje, el día siguiente volvemos al hotel y nos llaman, y es esta profesora. Y nos dice, vea, yo usualmente no leo mensajes que me dejan, porque ya son muchos. Pero vi que eran de Costa Rica, y mi sueño ha sido ir a conocer los volcanes de Costa Rica. Entonces me interesa mucho quiénes son ustedes. Y bueno, mi papá le habla y le dice que venimos de Costa Rica, que el hijo es un pianista, que nuestro sueño es ir a Juilliard, que nos encantaría ir a tomar un café con ella. El día siguiente volvemos a Juilliard, vamos a tomarnos un café. Muy buena gente, es también rusa, entonces tiene un carácter bastante estricto, pero todo muy bien. Hablamos y ella me explica, ok, para que entres a Juilliard tenés que hacer esta audición, tenés que tocar estas piezas, buena suerte. Pero mi papá le dice, señora, vinimos desde Costa Rica, me encantaría que pueda escuchar a mi hijo. Y ella dice, jamás, tengo que dar clases ahora y él no puede entrar a la escuela. Y mi papá le dice, por favor, vinimos desde Costa Rica, es el sueño de él, no nos podemos ir sin que lo escuche. Y le dice, no, perdón. Y ya la tercera vez mi papá casi que se arrodilla y le dice, señora, no la vamos a dejar irse de aquí hasta que no escuche a mi hijo. Y ya dice, bueno, está bien, 5 minutos. Entramos a Juilliard, entramos en una clase de ella y ya estaban los estudiantes esperando afuera. Y ella dice, tienes 5 minutos. Empiezo a tocar una pieza. Al medio de la pieza me dice, thank you. ¿Tenés algo más que tocar? Le tocó otra pieza y me dice, thank you. Y después dice, muchas gracias, fue un placer conocerte, etcétera. Estamos en contacto. Ya, nada más. Váyase. Váyase, ya. Tomó mucho tiempo aquí. El día siguiente nos llama otra vez y nos dice, quiero formar a su hijo para que entre a Juilliard. Y bueno, cuando nos dijo eso, ya era como que nos hubieran aceptado en Juilliard, ¿verdad? Empezamos a llorar y mi papá se puso muy emocional.
Y nos hizo el plan y nos dijo, vea, la audición está en 5 meses, quiero formarlo, quiero entrenarlo para que llegue preparado a la audición, yo sé que es el sueño de él, yo sé que viene en Costa Rica, que va a ser muy difícil, etcétera, que hay muchas complicaciones, pero lo vamos a hacer. Hice la audición, etcétera. Eran 4 profesores. Eran 4 jurados. Jurados. Sí, eran 4 jurados. Y me pedían qué tocar, me pedían cuándo parar, por ejemplo. ¿Entraste solo? ¿Tu Entré mamá entró? solo, ¿No? Sí, no, entré totalmente solo, me presenté lo que tenía que tocar, etcétera. Y la audición, digamos que terminó y me sentí bastante satisfecho, ¿verdad? Ya me devolví a Costa Rica y llegaron las noticias de que fui aceptado a Juilliard. Entonces, obviamente, un festejo, mi familia súper feliz y todo, pero estábamos en una posición donde tenía la carta de aceptación de Juilliard, pero no sabíamos cómo irnos para Estados Unidos. No teníamos la menor idea el trabajo que íbamos a conseguir, la visa que íbamos a conseguir, cómo nos íbamos a ir y dejar la casa y nuestra vida atrás, ¿verdad? No teníamos nada planeado. Para ir cerrando nuestra conversación, Paulo, hoy los jóvenes se te acercan, tienes 22 años, estás en una etapa gloriosa de la vida, ¿verdad? ¿Y qué les decís a ellos? A esos jóvenes que hoy dicen, Pablo, yo quiero ir a Juilliard y ¿verdad? Dígame el correo de la rusa, ¿verdad? El número de teléfono, quizás, ¿verdad? O lo ven de otra manera. ¿Qué les podemos decir a ellos? Que apuesten en ellos y ellas mismas. Yo hoy en día, creo muchísimo en el trabajo personal. Y siento que el único control real que tenemos está aquí y aquí. Todo lo que pasa en el exterior es una consecuencia de eso, ¿verdad? Cómo nos sentimos emocionalmente, cómo nos sentimos mentalmente. Eso es un trabajo que se puede forjar a través de hábitos. Gracias, Pablo, por esta reflexión que nos traes y también este mensaje que es muy, muy puntual. Antes de despedirnos, estás con una producción. Así es. Hace unas cuantas semanas que saqué mi primer disco, álbum profesional de piano solo. Incluye 5 interpretaciones de grandes compositores y 3 de mis propias composiciones. Este disco lo grabé hace unos meses y mi gran amigo y productor Jorge Castro, es un ingeniero y un productor nominado al Latin Grammy. Empezamos a hablar. Muy conocido, Jorge Castro, por supuesto. Claro, es una persona muy, muy buena con gran profesionalismo. Empezamos a hablar y me dijo, hagamos esto oficial, ¿verdad? Y él me dijo, ya llevas 12 años estudiando casi que todos los días, es tiempo que consolides esto en algo tangible. Y yo le dije, trabajemos juntos. Entonces se hizo esta creación y ahora ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta, ya está en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, en todas las plataformas. El nombre es Butterfly Effect, el efecto mariposa, y se basa en una de mis composiciones llamada Mariposa, ¿verdad? Y explica básicamente la transición de la metamorfosis, ¿verdad? Lo que significa pasar por ese sufrimiento, por ese dolor, para después liberarse, para hacer algo un poco más, para llegar a la estabilidad, a la libertad. Entonces, y volar. Y volar, que eso se trata un poquitito el álbum, ¿verdad? De tantos años en Juilliard, que sí fueron años muy estrictos, ¿verdad? Muy difíciles, hubieron muchos momentos que yo dije, no más el piano, ya no más. Pero seguí, me gradué y ahora estoy, digamos que en un punto muy estable en mi vida. Yo dije, este álbum representa mi trayectoria musical como personal. Entonces, ¿dónde lo consiguen? En las plataformas, pero además te pueden seguir en redes sociales. Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, Paulo Esquivel Noel. Igualmente en Spotify y en Apple Music estoy como Paulo Esquivel Noel y el nombre del álbum es Butterfly Effect. Pablo, encantado. Muchísimas gracias. Gracias por, de verdad, ponernos a pensar, pero a accionar. Un gusto. Esto del arte me encanta. Gracias de verdad por invitarme. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial, a regresar con todos ustedes. Ya tenemos un tema que es muy importante, la economía personal, la economía familiar, cómo la estamos administrando y qué alternativas podemos conocer de las entidades financieras hoy, que podemos sentarnos a veces con ejecutivos para replantear escenarios, para replantear también promociones, algún acceso
a crédito, dependiendo de nuestra necesidad. Esto y más, regresamos a Pulso Empresarial. Volvemos. Regresamos a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal 8 Multimedios. Estas son las plataformas digitales donde ustedes están en contacto con nosotros, encuentran material útil, práctico de educación diario, de lunes a domingo. Así que los invito para que estemos en contacto siempre en relación con Pulso Empresarial. Hemos planteado hoy en el radar un tema que no es nada menor. La situación económica familiar, la situación económica personal. Cuando uno pone estos dos temas en una radiografía, en una lámpara de 1000 voltios, ¿verdad? Salen un montón de temas que usted ni siquiera había visto. Lo único que a veces a uno le dicen es revise el estado de cuenta. Usted se pone a revisar su estado de cuenta, gastos, ingresos. Resulta ser que hay algunos estados que lo tiran de color rojo, azul, negro. Hay movimientos. Uy, usted gastó más aquí, gastó más allá. Pero esa radiografía no la llevamos a otro nivel. No la dejamos ahí. Y ese otro nivel es lo que queremos conocer hoy también de cómo poder lograrlo. Luis Diego Zamora está con nosotros, gerente comercial de Copeande. Me da mucho gusto tenerte en Pulso Empresarial. Gracias por la invitación, Nilsen. Creo que ese ejercicio, Luis Diego, de poner esos estados de cuenta en otro nivel nos cuesta. Voy a decir algo a título personal. A veces nos da miedo que otra persona nos diga, ¿cómo están sus números? ¿Cómo anda usted económicamente? Pero para eso las entidades financieras operan, algunas de ellas, por lo menos creo que en su ADN lo tienen de referencia. Sí, mira, se ha creado podríamos decir que una barrera entre el cliente y las entidades financieras en general. En nuestro caso, yo también como usuario trato de hacer una reflexión y al margen del puesto que uno tenga, definitivamente estamos obligados como servidores financieros en el círculo social en el que nos desenvolvemos, a estar asesorando e invitando a los conocidos y a los no conocidos a que estén revisando sus estados de cuenta, principalmente Nielsen, porque la economía está muy fluctuante, hay algunos macroprecios que han estado variando y que eso nos tiene que llevar a estar revisando con frecuencia. Por ejemplo, cuando hacemos un crédito, y más cuando es un crédito a largo plazo, como una hipoteca, que es por lo general un crédito a 30 años plazo, muchas veces creemos que solo vemos las condiciones en el momento del otorgamiento y ya damos como per se que esas condiciones van a ser estáticas en ese horizonte de tiempo, y resulta que no es así. Porque muchos de los productos que se están diseñando actualmente tienen condiciones, unas que son fijas durante un periodo de tiempo y otras que son variables. Y entonces cuando empieza el componente variable a funcionar, pues definitivamente como deudores de ese préstamo es importante estarlo revisando. Las revisiones, hace un tiempo recuerdo que estaba con unos amigos conversando sobre estas variables y también las revisiones, ¿verdad? Y decía, no, yo siempre al ejecutivo le digo una parte de la historia, porque contarla toda, no sé, me da susto que después me exponga o que me salga con algo que sea un cuento y no sea una realidad. Cuando estamos frente a ustedes en una entidad financiera, cuando estamos frente a ese ejecutivo, ¿qué debemos de realmente, Luis Diego, poner en la mesa y que ellos mismos nos empiecen a guiar? Sí, Nilsen, mira, yo hago mucho la analogía con un médico y definitivamente el asesor financiero es como un médico, solo que no es de un tema de salud, sí es de salud, pero es de salud financiera.
Y cuando nosotros vamos donde el médico nos pasa lo mismo. No queremos como evidenciar que tenemos algunos malos hábitos, que hemos estado comiendo mal, que estamos haciendo poco ejercicio. Y me parece que lo primero a lo que yo apelaría es a la transparencia. O sea, si realmente nosotros queremos que nos aborden y nos asesoren, pues tenemos que empezar por abrir de alguna manera cuál es la situación financiera que está enfrentando o el individuo o el núcleo familiar. Porque no somos personas aisladas y a veces puede ser que usted esté bien, pero puede ser que su pareja no esté bien. A veces se llevan las economías en conjunto, a veces se llevan por separado. Pero yo te diría que lo primero es el tema de la transparencia. Segundo, por lo general cuando vas a una entidad financiera, pues en ese espíritu de transparencia, pues hay que llevar una documentación que muchas veces también se ha manejado el estereotipo de que es documentación compleja. Y yo te digo que no es compleja. Realmente con el desarrollo de la tecnología actualmente, una persona definitivamente tiene acceso casi que a toda la información. Las entidades financieras, por lo general, lo primero que evalúan tiene que ver con su salud económica o cuál es su situación, en este caso, salarial, o si tienes una actividad independiente, cuál es tu situación, que por lo general se refleja o se evalúa a través de un contador público. Por ahí empieza uno a ver cuál es el nivel de ingreso, que es como la primer señal de análisis. Y una vez que uno ve el nivel de ingreso, casi que la siguiente fase es ir a ver el nivel de endeudamiento. En este tema del nivel de endeudamiento, Nielsen, se manejan como dos variables. Es como el endeudamiento formal y el endeudamiento informal. Hay una herramienta que pone su jefa a disposición no solo de las entidades financieras, sino de los deudores, que se conoce como el SIC de su jefe. Por lo general ahí nosotros podemos tener una vista muy precisa de cuál es la situación de endeudamiento de las personas en el ámbito formal y también cuál es su récord de pago. Ese SIC, Luis Diego, ese sí es la radiografía pura. Del endeudamiento formal. Formal. Sí, eso es importante, el endeudamiento formal, porque si usted tiene un endeudamiento con un prestamista, el SIC, digamos, no encierra esa información. Entonces, básicamente las entidades financieras hacen un estudio sobre el endeudamiento formal y de una vez le permite a la persona ir determinando cómo está también en ese endeudamiento informal. Y producto de ese análisis, principalmente del formal, casi que con el ingreso y la situación de endeudamiento y cómo usted atiende ese endeudamiento, ya la entidad tiene un buen panorama de si usted es sujeto o no a un endeudamiento. Y bueno, yo creo que no está de más decir que en temas de endeudamientos, hay endeudamientos que son favorables y hay endeudamientos que posiblemente no son tan favorables. Hay unos términos, Luis Diego, que ustedes en las entidades financieras y se da mucho. El plazo, cuál es la tasa, cuál moneda lo va a sacar, para qué lo quiere usar. Si usted de un momento dado le dicen, yo nada más veo por un préstamo, ¿qué ha pasado? Entonces empiezan ustedes, el ejecutivo, ¿préstamo para qué, don Nielsen? Ah, no, es una platita ahí que yo necesito. Mira, son como 20 millones. Bueno, podrían ser 30. Entonces ya empiezan. ¿Qué elementos son muy, muy importantes que uno en el papel y lápiz repase? Sí, me parece excelente la pregunta, Nielsen. Definitivamente yo empezaría por ¿para qué es el préstamo? Porque el para qué es el préstamo le permite al individuo o a la familia determinar si es un crédito que va a contribuir en la situación económica de la familia a futuro o es un préstamo que a futuro puede traer repercusiones. Entonces, hay ejemplos de esto, digamos, no es lo mismo comprar un terreno que vos luego vas a construir y esa propiedad la vas a alquilar y te va a generar un ingreso a posiblemente comprarte un carro que es solo de uso personal y que el carro tiene un valor de depreciación. Entonces, es una decisión primero muy personal, pero yo empezaría por ahí. Uno, ¿para qué?
Sí, Entonces, claro. escríbanlo Sí. todos, el para qué. Claro, la segunda variable que es casi que en la que todo mundo se asienta es el tema de la tasa de interés. Y ahí yo creo que ambas partes, entidades y los clientes o la ciudadanía en general, estamos cometiendo un pecado importante y por eso me gusta la pregunta. Y es que muchas veces nosotros nos estamos quedando con la tasa de interés de arranque. El diseño de los productos financieros hoy en día, y te puedo poner un ejemplo que es el de los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios es la decisión financiera más importante de un individuo o de una familia, porque son créditos de largo plazo. Hoy en día en Costa Rica, los créditos hipotecarios por lo general se otorgan a 30 años plazo. Y nosotros muchas veces nos estamos quedando con la tasa del mes 1, pero es que son 360 meses. Entonces, yo invito a las personas a que sean muy críticas de estudiar no solo el escenario del primer mes, sino de estudiar el escenario de todo el plazo. Y aunque hay un componente de la tasa que es variable, si nosotros nadie puede predecir en qué condiciones va a estar la tasa de interés cuando es variable en 30 años plazo. Pero usted sí puede en un horizonte un poquitito más largo que el de un mes, 2 años, 3 años, 5 años, tener una expectativa que le permita planificar de mejor forma qué es lo que va a suceder con su flujo de caja o con su economía. Entonces ahí el segundo tip sería que no nos quedemos solo con la tasa de arranque, sino que por lo menos hagamos un análisis. Yo diría que a 5 años plazo es un muy buen horizonte, aunque la deuda sea a más largo plazo. El tercer punto, Nielsen, para mí tiene que ver con el plazo y te voy a decir por qué. Y esto igual, oportunidad de mejora para ambas partes. Muchas veces estamos acostumbrados a que le otorgamos los créditos al plazo más largo. Entonces, como yo como entidad financiera tengo el espacio de dar créditos a 30 años plazo, entonces las personas vienen por el crédito y les damos el otorgamiento a esa extensión, 30 años. Pero nunca a nadie le explicamos, y es un ejercicio que te invito a que lo hagas, nunca les explicamos qué pasaría si esa deuda no la hiciéramos a 30 años y la hiciéramos a 20 años o a 15 años. Es increíble. Vamos a ver, la cuota no sube mucho, pero no es lo mismo pagar 10 años de más o 15 años de más. Entonces ahí hay un tercer tip que es muy relevante. No se vaya con el plazo más largo. Haga algunos escenarios en el plazo para que usted vea. Puede ser, voy a simular que en un crédito de 50 millones, en nuestro caso la cuota debe andar en aproximadamente 300,000 colones a 30 años plazo. Pero no se sorprenda si usted lo hiciera a 20 años plazo y la cuota, estoy calculando, no lo he estimado, pero resulte de 275,000. Entonces, ¿no le gustaría tal vez a usted pagar 25,000 colones de más, pero ahorrarse 10 años plazo de duración? Entonces, para mí, ese tema, el cuarto tema definitivamente es lo que a veces llamamos la letra pequeñita, y eso es que a veces preguntamos pocos con respecto a los gastos de formalización, y los gastos de formalización definitivamente es una variable muy importante. Yo recomiendo, por ejemplo, ahora muchas entidades se prestan para ir a la Expo y por lo general cuando van a la Expo, como entidades financieras lanzamos nuestras mejores condiciones y por lo general damos un acompañamiento financiero en el tema de los gastos de formalización. Y como a veces estos temas no son tan sencillos, yo diría que si hiciéramos por lo menos la tarea en esos 4 ámbitos, podríamos descubrir oportunidades muy concretas y que pueden tener un impacto en el flujo de caja de la familia. Yo creo que podemos descubrir, Luis Diego, una situación que es nuestra salud financiera, que lo retomabas en un momento, que es
realmente conocer la salud de lo que hay hoy. Claro. Porque uno tiene el ejemplo de, estás pagando, hay una cuota fija, entonces estás que pague, entonces unos meses viene un poquitito más alto, luego bajó por allá, luego otro comportamiento, pero uno lo ve, digamos, desde arriba. Cuando uno bucea y se mete en estos 4 elementos para ya definir y decir, no la voy a pasar. Yo saqué el crédito a 25 años, no lo voy a pasar a 10. Pero nunca tuve esa conversación con el ejecutivo, ¿verdad? Sí, me hace referencia a un tema que me parece importante, Nielsen, y es que las deudas, es más normal en las deudas hipotecarias, pero casi que te diría en cualquier deuda. Las entidades financieras funcionamos como por ciclos económicos, que por lo general son anuales. Significa que anualmente todas las entidades financieras revisamos con qué condiciones es que vamos a salir al mercado. Y definitivamente en un mercado tan competitivo como el nuestro, en una situación económica como la que vive el mundo y el país, pues nos obliga como entidades financieras a estar renovando la oferta. Y esa renovación está hecha para que la clientela la aproveche. Entonces, ahora que decías esto, un muy buen consejo es no quedarnos con ese crédito inicial per se para siempre, sino que en un ejercicio que pueden empezar con su misma entidad financiera o con una entidad financiera que les genere confianza, es ir a llevar las condiciones. Cuando es una hipoteca, o sea, en donde media una garantía hipotecaria, una propiedad, por lo general esas condiciones quedan pactadas en una escritura, que uno por lo general se deja la copia, y en esa copia de la escritura uno puede, hay una sección que tiene que ver con el precio, con las tasas de interés, y uno revisa esas condiciones. Y ahí se le pueden presentar algunas alertas, porque esas condiciones fueron otorgadas, no sé, en el 2020, 19, 18, que la economía presentaba otra situación. Hoy es distinta. Entonces, yo creo que estamos obligados como ciudadanos y deudores, queremos lo mejor para nosotros y para nuestras familias. Y por ende, tenemos que ser como muy recelosos de estar revisando si las condiciones que tenemos en este momento son las mejores. Te voy a poner un caso muy particular. En Costa Rica aproximadamente el 50% del endeudamiento, ya debe haber bajado un poco, está en dólares. Con todo lo que ha venido sucediendo con respecto a las tasas de interés en colones que estuvieron muy bajas y que próximamente pareciera que van hacia el alza, y lo que ocurre con el tipo de cambio, definitivamente si usted tiene una deuda dolarizada, definitivamente hoy tiene una oportunidad de revisar. Muchas veces, y ahora que estábamos hablando de los 4 tips, vamos a dar uno quinto es, muchas veces las personas con esto, las deudas en dólares, se han quedado con cómo me está variando la cuota, cuál es el impacto en la cuota producto del crecimiento del tipo de cambio. Pero han perdido de vista qué es lo que está pasando con los saldos de las deudas. Y es que si usted siente el cambio en la cuota, que por lo general son $500, $600, $700, $1,000, lo invito a que haga un ejercicio de verificación de a qué tipo de cambio usted había hecho, a qué tipo de cambio en el momento en que hizo el crédito estaba ese factor. El inicial. Claro. Y cuál, en función del saldo que tiene hoy, que en dólares posiblemente le ha amortizado, pero en deudas a muy largo plazo esa amortización es pequeña, ¿qué es lo que hoy debería estar pasando? ¿Cómo es que está ese saldo hoy en dólares si usted le aplica el tipo de cambio de hoy? Hace poco me sucedió con un compañero, hicimos un ejercicio, vieras, muy interesante. Él tenía un saldo en dólares cuando hizo el crédito de $137,000. A hoy ese saldo estaba en $134,000, había tenido una amortización de $3,000, pero cuando hicimos el ejercicio del tipo de cambio de cuando hizo el crédito al tipo de cambio de hoy, esa deuda colonizada le había incrementado 10 millones de colones. Entonces, por eso hablábamos, y
me parece muy interesante el tema, Nielsen, de que nosotros tenemos que ser muy recelosos de en este caso, nuestros pasivos, de cómo están nuestros pasivos hoy y qué me está ofreciendo el mercado para tratar de mitigar los impactos. Luis Diego Zamora de Copeande se hace la pregunta a las personas, ¿y la cooperativa? Entonces a la cooperativa yo también puedo ir a pedir un préstamo y qué otras condiciones. Y no hablemos solamente de préstamo, Luis Diego. Creo que la cooperativa ofrece otra serie de productos hoy, otra serie de funciones o de roles que versus un banco quizá hayan movimientos y también comparativos que a veces no los estamos teniendo en cuenta. ¿Cuáles son Sí. estos que salen a flote que hay que ponerles atención? Sí, gracias por la consulta. Me permite evacuar una gran duda que existe, me parece, en la sociedad. Y es que se asocia el tema de cooperativas principalmente a los asociados. Y en nuestro caso muchas veces se nos ha identificado únicamente con segmentos específicos. Pensaría que en este país la gran mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito, en nuestro caso Copeande 1, hace algunos años tomó una decisión de ir haciendo su estrategia de diversificación hacia nuevos nichos de mercado. En este momento nuestro nivel de apertura es 100%. Y cuando nos hacía la consulta de qué es lo que uno podría encontrar como valor diferenciador, definitivamente las cooperativas y Copeande 1 en particular tiene una orientación social muy fuerte. Te voy a poner un ejemplo. Ahora para la Expo Construcción, que inicia el 18 de mayo en el Centro de Eventos de Pedregal, del 18 al 22, nuestro órgano social superior, el Consejo de Administración, tomó la decisión de destinar un presupuesto no menor de 35.000 millones de colones. Con 35.000 millones de colones, según algunas cifras que nosotros hemos manejado, podríamos en créditos hipotecarios impactar alrededor de unas 7.000 familias. Y en esto, Nielsen, no estamos hablando de créditos que tienen que ser millonarios, también estamos hablando de créditos desde una remodelación muy sencilla que puede costarnos hoy en día 1.000.000 de colones en adelante, hasta comprar un lote que en las zonas rurales nos encontramos todavía lotes de 20 millones de colones, o por qué no comprarse un apartamento, ahora que hay mucho desarrollo urbano de torres, de $100.000, $90.000. Pero Copeande no solo hizo el esfuerzo de destinar ese presupuesto de los 35.000 millones, sino que también hace un esfuerzo en las condiciones con las que quiere ir a la Expo Construcción. Y en este caso, nosotros ahorita nos encontramos promocionando, Nielsen, un crédito, no es un crédito, realmente es más ambicioso, es una campaña, se llama Crédito Hipotecario a tu medida, y lo que persigue es tratar de financiar una multiplicidad de necesidades, no solo un crédito en particular, sino múltiples necesidades que enfrenta la sociedad en este momento, en donde en nuestro producto estrella la cuota por millón es de 6.620 colones. Esta cuota está ligada a una tasa fija por los primeros 2 años, lo cual le permite a las personas o a las familias en ese horizonte de tiempo tener una certeza, digamos, de que esa cuota no le va a variar. Si usted hace ahorita un ejercicio numérico, si la cuota por millón de colones es de 6.620 colones, si el crédito fuera de 50 millones, uno lo que hace es que multiplica 50 por 6.620, es aproximadamente 300 y algo mil de colones por 50 millones. Entonces, ese producto, Nielsen, está hecho no solo para remodelar, está hecho también para que la gente resuelva
se anime a enfrentar un proyecto como el de comprar un lote, el de construir el lote propio, el de, ahora que estábamos hablando de las deudas en dólares, colonice su deuda, es un buen momento para colonizar. Tenemos otro producto muy interesante en donde usted puede, con su garantía hipotecaria, que ese es uno de los requisitos, refundir todo su endeudamiento en una sola deuda, igual con una tasa fija por los primeros 2 años. Entonces, como yéndome un poco a la pregunta original del valor diferenciador, Nielsen, para mí el elemento social es un factor diferenciador. Nosotros estamos destinando un presupuesto que previo a la Expo ya lo vamos a tener definido, en donde queremos asumir una porción importante de los gastos de formalización, de los primeros casos que logremos concretar, y de alguna manera lo que estamos buscando es, y con esto me permite ir a la pregunta original, es ser un agente financiero relevante en el sector económico. Copean de hace muchos años se ha trazado una misión, por llamarlo de alguna manera, de ser un agente relevante. Por mucho tiempo estuvimos concentrados en un nicho en particular, pero como les decía al inicio, hace algunos años venimos en esfuerzos importantes con los diferentes sectores. Esto significa que si usted tiene, ponía el ejemplo hace poco, un salón de belleza, tiene una actividad en funcionamiento con ingresos, se denominan como ingresos propios o ingresos de una actividad independiente, usted puede optar por un financiamiento y puede ser que las personas piensen que las cooperativas, o en nuestro caso, en Copean de uno, la oferta va dirigida únicamente a asociados. No, usted cuando hace el trámite, que esa es otra condición, cuando hace el trámite de crédito o de ahorros, que tenemos una oferta también bastante interesante, para ser sujeto del producto, uno de los requisitos es que usted se asocie a la cooperativa y empieza a conformar un capital que es parte de nuestro patrimonio, pero que también le pertenece a usted. Y ese para mí es como de lo principal que hace el tema diferenciador en el sector. Sí, porque esta parte de ser un asociado, hay un vínculo más directo con la entidad, con la organización, que de alguna u otra forma puedes participar de actividades, de ciertos recursos, de cierta, hasta yo he visto infraestructura que tiene las cooperativas en función o alguna actividad más grande en la cual ustedes, es un asociado, ¿verdad? Es una figura que está ahí como tal, ¿verdad? Sí, inclusive de lo primero, no es lo único, pero de lo primero que a lo que tiene acceso un asociado en la cooperativa es que de manera anual, digamos, se hace una devolución de los excedentes de la organización. Entonces ya ahí, producto de la gestión de un periodo de tiempo, ya usted como asociado tiene acceso a una porción de ese rendimiento económico que tuvo la organización. Pero no es solo eso, Nielsen, y a veces lo enfocamos mucho en eso. Las cooperativas, y en este caso Copean de uno en particular, se encuentra en una gestión, digamos, de búsqueda de la eficiencia, que yo creería que es uno de los valores principales que tiene nuestra cooperativa, ver cómo somos más eficientes, pero no es la búsqueda de la eficiencia per se, sino que detrás de la eficiencia viene cómo uno le logra dar más valor a su clientela, en este caso a su base asociativa. Y, por ejemplo, nosotros, ahora que hablábamos del componente social, nosotros tenemos, hay un componente dentro del giro de negocio de nuestra organización que tiene que ver, por ejemplo, con las reservas sociales, que es un presupuesto que destina nuestra cooperativa, que puede ser, no sé, anualmente ese presupuesto, Nielsen, para tener una idea, es un presupuesto que ronda los 400 millones de colones, que se destina
para necesidades específicas que tiene la base asociativa, principalmente la base asociativa que se encuentra en los extremos inferiores, digamos, de los diferentes percentiles. Entonces es gente que se encuentra por debajo del mínimo embargable, por ejemplo, que su liquidez está bastante, ya sea por temas de endeudamiento o por diferentes razones, son personas que tienen una liquidez muy baja. Y para ello, nuestra cooperativa tiene 5 programas que uno tiene que ver, por ejemplo, con empleo. Usted pierde su empleo, nosotros digamos, no es que le damos un mes de salario, no. Le damos acceso a cursos que le permitan volver a reinsertarse en la economía. O si usted, por ejemplo, tuvo problemas de alimentación, tenemos un programa, se llaman reservas. Una de las reservas tiene que ver con que nosotros podemos ayudarle una vez con un diario, el diario de un mes, para que usted por lo menos subsane un problema de alimentación. O por ejemplo, tenemos uno que está asociado al tema habitacional, que ese me encanta, porque no es solo, tiene que ver con, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con el clima, ¿verdad? Que empieza a afectar a nivel de todo el país, pero no solo cuando usted tiene un daño en su casa de habitación. Hemos autorizado recursos cuando usted no pudo pagar el alquiler de un mes. Entonces, ayudamos a hacerle frente a esa situación. Entonces, cuando usted empieza a ver a detalle esos programas y a quién van, que debo ser también, me gusta ser muy sincero, no los tenemos actualmente tenemos 70,000 asociados, pero principalmente a los segmentos más vulnerables, sí tenemos condiciones y recursos destinados para ayudarles a enfrentar eso. ¿Y de dónde sale eso, Nielsen? Eso sale de la eficiencia comercial, digamos, que tiene la organización. Por eso es que yo te decía que no es la búsqueda de la eficiencia per se, sino que es la búsqueda de cómo a través de la eficiencia podemos impactar a la mayor cantidad de personas. Me recuerda Expo Construcción del 18 al 23. Sí, es del miércoles 18, domingo, no sé si cae 22 o 23, pero es hasta el domingo. Invitar, Nielsen, de verdad que, y lo quiero decir con mucha transparencia, más que nosotros tener una meta de colocar el presupuesto, los 35,000 millones, la organización, en este caso Copeande, ha hecho un esfuerzo enorme de dar condiciones muy atractivas. Y para tener acceso a estas condiciones no es necesario solo ir a la expo. Tenemos habilitados diferentes canales. Uno es la expo en esos días. También tenemos una red que tiene que ver con el impacto que tiene nuestra cooperativa. Nosotros tenemos 22 puntos de venta en todo el país. Y también tenemos los medios digitales. Tenemos nuestra página web www.copeande1.com y por cualquiera de esos medios nos pueden accesar. Luis Diego, gracias. A ustedes las gracias, más bien. Gracias a todos, de verdad, papel y lápiz. Estuvo Pablo Esquivel apuntando, tuvimos varios apuntes con Pablo Esquivel, definitivamente que sí, donde nos hace reflexionar en que sí está muy bien ser un gran profesional, pero no olvidar el ser humano y el papel y lápiz en nuestra vida económica, personal y profesional, cómo la estamos llevando y esas radiografías que siempre son oportunas. Nos encontramos próximamente en Pulso Empresarial. Síganos en nuestras redes sociales, jueves a las 10 de la noche, domingos con repetición a las 4 de la tarde, aquí en Canal 8 Multimedios. Gracias a todos, bendiciones.